Bueno, vamos, es la hora justa, pero bueno, como ya estamos aquí un buen número, también para no hacer esperar luego al profesor, vamos a comenzar. Yo simplemente unas palabras que luego José Ignacio Ruiz, profesor y colega y amigo de nuestro querido profesor Clemente López, dirá unas palabras de él ya desde el punto de vista más profesional técnico. Yo ahora simplemente agradecerle el que tengamos la oportunidad de escuchar a él en esta primera conferencia del ciclo que, como sabéis, hemos organizado con motivo del 4º centenario de la muerte del Caballero de Gracia, un ciclo que tendrá una conferencia cada mes. Ahora interrumpimos en verano, pero seguimos en septiembre y se prolongará hasta abril del año próximo, ¿no? Donde van a venir pues, profesores como el que hoy vamos a escuchar, de diversas materias, por tanto yo creo que de un buen nivel histórico, teológico, etc. Y también sobre el conocimiento del propio caballero, ¿no? En este ciclo hay algunas conferencias que se refieren más directamente al Caballero de Gracia, algo semejante a lo que hicimos hace 2 años en el 5º centenario de su muerte, de su nacimiento, ¿no? Pero como ya hablamos entonces bastante de él, ahora las que se refieren directamente al caballero son menos, aunque también hay algunas. Otras se refieren al tiempo histórico en el que el caballero vivió, como para ambientarlo bien, cosa que también nos ayuda mucho. Y otras son como fundamento de este título del sentido cristiano de la historia. Y qué duda cabe que en ese sentido la conferencia que hoy vamos a escuchar es importantísimo, quizá es el fundamento más claro, ¿no? Las raíces cristianas de Europa. Así que, don Clemente, muchísimas gracias y vamos a escuchar a don Ignacio, que va a ahondar en el currículum, aunque sea no exhaustivo porque estaremos aquí mucho tiempo, y a continuación pues ya pasaremos a escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Gracias al profesor Clemente López por acompañarnos y gracias a ustedes por acompañarnos, ¿no? Y asistir a esta inauguración, podemos decir, de este ciclo, ¿no? No me esperaba que lo tenía que presentar, ¿no? Pero bueno, presento a mi amigo el profesor Clemente López con muchísimo gusto porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso, bueno, fuimos compañeros de tesis doctoral, nos decía el mismo director, y trabajamos sobre materias parecidas. Él es doctor en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid y hizo su tesis doctoral precisamente en una de las materias que yo también me especialicé, que son órdenes militares, las órdenes militares castellanas. Hizo una tesis doctoral y inmediatamente se incorporó a la docencia, fue profesor docente en la Universidad del Mayar, en México, estuvo allí 8 años, ¿no? 6 años estuvo allí impartiendo la docencia y la investigación, por supuesto, y luego regresó a Madrid, donde es uno de los miembros fundadores de la Universidad Francisco de Vitoria, ¿no? Uno de los fundadores, donde todavía desempeña cargos importantes. Yo creo que ha sido una de las almas, ¿no? De las almas de esa universidad. Por tanto, tiene una experiencia muy notable, incluso ha sido siempre vicerrector y durante un periodo fue rector de la universidad, ¿no? Actualmente tiene el cargo administrativo, para mi desdicha, de vicerrector. Digo para mi desdicha porque esto trabajamos, publicamos cosas a veces juntos, pero me lo tiene un poco aparcado de la investigación y yo le llamo siempre que tengo algo que tenemos que hacer y bueno, pues vamos haciendo cosas y hace cosas, pero naturalmente el trabajo administrativo pues le ocupan bastante. Además es vicerrector ahora de innovación y director también del grado, como se le llama ahora, del grado de humanidades. Es decir, está potenciando y de alguna manera estamos, los que somos humanistas o nos dedicamos a las humanidades que tanta falta hacen recuperar el papel protagonista del hombre en la historia, que lo tiene y que parece que cada vez hablamos más de sociedad y nos olvidamos del hombre. Por lo tanto, puedo decir que nos encontramos ante un profesional como la Copa en Pino. Ha sido un gran y notable investigador, ama sobre todo el conocimiento. Él ha introducido estas asignaturas, por ejemplo, sobre la conferencia que nos vas a dar, ¿no? Las raíces cristianas de Europa. Está haciendo una labor inmensa. Tiene publicaciones sobre todo sobre órdenes militares, sobre la monarquía hispánica,
sobre el régimen señorial, sobre la hacienda real y la hacienda señorial. Es decir, que tiene una trayectoria y un currículum acreditado que lo hacen un gran experto pues, en todas estas materias. Hoy nos honramos, yo creo, y yo personalmente, por la amistad que me une, de tenerlos aquí, y siempre que he tenido alguna ocasión de presentarlos, porque yo lo he invitado también a varios actos, tengo que decir que es un grandísimo profesional, y lo que siempre digo, qué bueno es aquello que nos decían de pequeños, ¿no? Cuidado, hijo mío, las amistades, ¿no? Cuidado, una buena amistad y con quien te acompaña. Yo he tenido una buena amistad, me ha enseñado de la vida mucho él, y sobre todo, lo digo con mucho orgullo, sobre todo con su ejemplo. Su ejemplo a mí me ha enseñado muchísimo. Es una gran persona, un gran humanista, un gran profesor y un gran intelectual. Ahora lo verán, va a dar la conferencia y después, pues naturalmente, ustedes podrán preguntarlo y someterlo al rigor de sus preguntas para que saquemos lo mejor que se pueda de él y de su conocimiento. Muchas gracias, profesor Clemente López. Bueno, me permito, con el permiso de don Juan, decirle que está en su casa. Le invito a nuestra casa porque ya nos juntamos aquí y es su turno de palabra. Así es que esto es todo. Bueno, pues lo primero de todo, quiero agradecer al profesor José Ignacio Ruiz estas palabras tan cariñosas, esas palabras de compañero y amigo, y he de reconocer que ha dicho verdad en lo que ha comentado, porque si no hubiera sido por él, ¿cuántas veces me habría quedado yo anegado en los vericuetos y los fangos del mundo de la administración y la burocracia? Pero él, insistente, con un tesón digno de mayor éxito, pues siempre ha estado tirando de mí para que no olvidara esa dimensión investigadora, que por otra parte es una vocación muy fuerte que ambos hemos tenido y hemos cultivado desde hace mucho tiempo. Así que pues muchas gracias, José Ignacio. Y también quiero dar las gracias a don Juan Moya por este honor, por esta invitación a pronunciar esta conferencia, que además me siento pues con una gran responsabilidad, pues que a fin de cuentas arranca un ciclo de conferencias interesantísimo y que creo que van a marcar, van a dar huella, porque se necesitan, y sobre todo por quiénes son los ponentes y por cuál es la temática. Creo que va a ser muy beneficiosa y además muy valiosa para todos aquellos que tenemos esa vocación, ese interés de defender pues la identidad cristiana en la vida social y también en la historia. Cuando se me hizo la invitación, pensé que tenía que plantear con seriedad cuál era el enfoque, porque evidentemente hablar de las raíces cristianas de Europa se puede hacer desde muchas perspectivas. ¿Cuál era la más adecuada? Y creo que en realidad para todos nosotros los que estamos aquí, lo más adecuado es la perspectiva de poner en valor la importancia de volver a nuestras raíces cristianas los europeos, los que estamos aquí, pero la gente que nos rodea y también quizás la gente que no nos oye ahora mismo, ¿no? ¿Y por qué ponerlo en valor? Porque tenemos que hacer frente a la crisis actual que vivimos. Una crisis que podemos decir que es crisis de civilización y por tanto una crisis a veces difícil de captar, porque se va desarrollando a lo largo del tiempo, de tal manera que, a diferencia de otras crisis como las políticas, que son muy intensas pero al mismo tiempo muy efímeras, las crisis de civilización pueden llevar a durar más allá de una generación. Y digo que es una crisis de civilización porque es una crisis epistemológica o de conocimiento, es una crisis ética y también es una crisis de religión. Y por eso en esa crisis nosotros percibimos la confusión que hay a la hora de determinar qué es lo verdadero y qué es lo falso, qué es lo bueno y qué es lo malo, si hay una religión verdadera o son imaginaciones o inventos de los seres humanos. Y precisamente porque hay crisis hay multitud de planteamientos que se debaten, que generan confusión, que generan incertidumbres y que de alguna manera se tiene que salir. De todas las crisis se sale, pero lo que no sabemos es por dónde se sale.
Y precisamente porque no queremos que se salga por donde no debe, es por eso que tenemos que tener una conciencia y además un compromiso para defender en esta crisis las claves que pueden ayudar a que la crisis sea para encontrarnos una realidad mejor de la que nos ha tocado vivir. Una realidad mejor para las próximas generaciones. Por tanto, yo creo que hoy en día podemos decir que el tema de las raíces cristianas de Europa es un tema de extremada actualidad, mucho más actual que hará pues unas décadas o quizás hará algún siglo. Europa hoy en día sufre un profundo conflicto interno entre quienes son partidarios de una falsa Europa y entre los que son partidarios de la verdadera Europa. La Europa que engancha con sus raíces, la Europa que se alimenta de sus tradiciones. Hace poquito tiempo, en la Declaración de París de 2017, una declaración que firmaron una serie de intelectuales europeos de varios países, que se subtitulaba Una Europa en la que podemos creer, se decía lo siguiente: Europa, con todas sus riquezas y grandezas, está amenazada por una falsa comprensión de sí misma. Esta falsa Europa se imagina a sí misma como la culminación de nuestra civilización, pero en realidad quiere confiscar nuestro hogar. Recurre a exageraciones y distorsiones de las auténticas virtudes de Europa, al tiempo que se mantiene ciega a sus propios vicios. Y más adelante continúa: los patrocinadores de la falsa Europa están fascinados por la superstición de un progreso inevitable. Están convencidos de que la historia está de su lado y esta fe les hace arrogantes y desdeñosos, incapaces de reconocer los defectos del mundo posnacional y poscultural que están construyendo. Además, se muestran ignorantes de las verdaderas fuentes de la decencia humana que ellos mismos valoran, al igual que nosotros. Ignoran, incluso repudian las raíces cristianas de Europa. Y esto es importante. Ignoran e incluso repudian las raíces cristianas de Europa. Fíjense qué contradicción. Puede haber valores en los que se puede estar de acuerdo, pero no entienden, no llegan a reconocer que la fuente está en esas raíces cristianas. Hace algunos años, hacia el 2016, el profesor norteamericano George Weigel, en un artículo denominado Las dos guerras culturales de Europa, ya hablaba de esto. Señalaba que actualmente en Europa hay dos guerras culturales. La primera guerra es la guerra entre las fuerzas posmodernas del relativismo moral, es decir, la falsa Europa, y los que defienden la postura moral tradicional. La segunda guerra, la que además se entrecruza con la primera, es la guerra por definir la naturaleza e identidad de la sociedad que vivimos nosotros actualmente y los límites del multiculturalismo en una Europa que ha abierto la puerta a una población musulmana cada vez mayor. ¿Qué es eso del multiculturalismo? La no identidad cultural. Cualquier cultura vale, no importa, es algo accesorio. La identidad cultural, por tanto, no deja de ser algo accesorio y anecdótico, si pudiéramos llamar. En la primera de esas guerras, los agresores son los secularistas radicales que en muchos casos llegan a, como lo señalaba el jurista de origen judío Joseph Weiler, llegan a la cristofobia. A la cristofobia. Y su objetivo es imponer una Europa poscristiana, donde no hay ninguna religión, o mejor dicho, cualquier religión vale, o cualquier ideología sustitutiva de la religión. Por otro lado, en la Segunda Guerra, en la que hablamos del multiculturalismo, lo que se pretende es olvidar, eliminar todo recuerdo de nuestra identidad cultural grecolatina. Por tanto, fíjense lo que está en juego. Una religión, la cristiana, una cultura, la grecolatina, en las cuales los occidentales, los europeos a lo largo de estos siglos se han nutrido para construir la civilización de la que nosotros somos parte. Realmente, hoy en día, la crisis cultural de Occidente, en el caso de Europa,
podemos considerar que verdaderamente es una guerra cultural. Y en una guerra cultural nosotros no podemos ser neutrales. Por eso, cuando hablo de poner en valor nuestras raíces cristianas, no es simplemente para reconocer, oh, qué bueno, qué interesante, no había caído en la cuenta, sino para asumir un compromiso ineludible de defender lo que nosotros consideramos que es la verdadera Europa. Y que, como ya podemos ir viendo a lo largo de estas conferencias, la verdadera Europa no es otra que la Europa cristiana. O la Europa construida con el cristianismo. Un cristianismo que no excluye, un cristianismo que incluye, que acoge, que ayuda, que camina junto con otras personas que quieren defender y quieren hacer de este mundo algo mejor. Por tanto, resumiendo esta introducción, si nosotros queremos poner en valor estas raíces cristianas, en primer lugar tenemos que hablar de los orígenes de Europa. En segundo lugar, es importante hablar de la raíz religiosa y cultural, que no es otra que la fe cristiana. Y por último, y muy importante, reconocer el papel fundamental que ha desempeñado la Iglesia Católica como constructora de la civilización europea. Vamos a lo primero, los orígenes de Europa. Europa tiene un origen cultural, que es la civilización que nos precedió en el tiempo, que es lo que he denominado la civilización grecolatina, o la cultura clásica, como podemos decir en otras palabras. Y por otro lado, tiene otro origen que no es cultural, que es religioso, que es el cristianismo. Origen religioso, pero influyente hasta tal punto que identifica con rasgos diferenciables de cualquier otra cultura a la cultura heredera de la cultura grecolatina, a la cultura occidental. Podemos decir que de la inculturación del cristianismo en la civilización romana surgió la civilización occidental. Realmente hay que decir que muchas personas consideran que hay una continuidad entre la Roma antigua, la Roma clásica, los griegos de la antigüedad y la civilización europea o occidental. Creo, y yo soy partidario de considerar que son dos civilizaciones distintas. Es verdad que hay un nexo de unión muy potente. Podemos decir que ellos son nuestro origen, los romanos de la antigüedad, los griegos, pero nuestra civilización es distinta a la suya, por una razón fundamental. Porque toda civilización se construye sobre un núcleo religioso. La religión no es parte de la cultura, pero la cultura solo se construye a partir de lo que se nutre de la religión. El cristianismo, por tanto, nutrió una nueva cultura que fue la cultura de quienes vivieron en los tiempos posteriores a la desaparición del Imperio Romano. Se reconocían continuadores, pero a medida que fue pasando el tiempo, esos continuadores en realidad estaban construyendo otra civilización diferente. Y además, también hay que decirlo de pasada, los acontecimientos políticos, porque en realidad la historia no deja de ser un ejercicio de intentar comprender lo que está pasando en el tiempo. Y lo que está pasando es algo confuso porque los planos de la realidad se nos ven como un todo, se nos presentan como un todo. Y nosotros tenemos que ser capaces de analizarlos y distinguir los planos, el plano político, el plano económico, el plano social, el plano cultural, el plano religioso, etc. Bien, pues también hay que decir una cosa, si en lo religioso el cristianismo está nutriendo una nueva cultura, también es cierto que los acontecimientos políticos nos llevan a esa dirección, porque por supuesto, después de la crisis provocada por la caída del Imperio Romano Occidente, podríamos pensar que, bueno, que se reconstruya, ya no era posible. ¿Por qué? Porque aparecieron los pueblos bárbaros. Nosotros tenemos un componente germánico, un componente escandinavo, un componente de los pueblos bárbaros que también han hecho su aportación para la construcción de esa nueva civilización. Todo esto hay que ponerlo en relación con lo que estábamos diciendo. Y he de decir una cosa que para mí ha sido determinante a la hora de reflexionar, a la hora de intentar comunicar mi comprensión o lo que he llegado a atisbar de estas raíces cristianas de Europa. Digo un hecho fundamental, y es que fue hace años, no muchos, en 1982,
cuando el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, lanzó en Santiago de Compostela este llamamiento. Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual en un clima de pleno respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades. No es un discurso, es un grito de socorro. Es un grito que va a nuestras entrañas. Y yo cuando lo escuché por primera vez digo, ¿qué querrá decir? Ahora, con el paso del tiempo, Juan Pablo II era clarividente, sabía lo que nos venía encima. Con el paso del tiempo, esas palabras eran premonitorias. Lo que nos está cayendo, podemos decir. Estamos realmente en una guerra, insisto, en una guerra cultural. Y en esa guerra cultural tenemos que volver a nuestras raíces. Por eso ya no se trata de defender, digámoslo así, una postura con otra, sino también se trata de una pista que nos dio el Papa Juan Pablo II. Encontremos en nuestras raíces las claves para poder nosotros ser capaces de hacer frente a los retos que se nos presentan. En ese sentido, volviendo a lo que señalaba como la primera parte, que es una reflexión sobre la religión cristiana, pero desde el punto de vista histórico, hay que decir lo siguiente. El cristianismo surge en un rincón del Imperio Romano, en un rincón en el Oriente, en Palestina, y surge en el seno de otra religión, en el seno del judaísmo. Los judíos, para los romanos era gente complicada, era un quebradero de cabezas, siempre se estaban rebelando, no hacían caso a nada, no hacían caso a nada de lo que les decían los romanos, estaban defendiendo su religión por encima de cualquier otra realidad. No querían asumir ningún otro compromiso religioso que no fuera su fe, su religión monoteísta. En un mundo donde predominaba el politeísmo, su creencia era algo extraña. Un solo Dios, Yahvé. Y ese Dios, Yahvé, daba identidad a su pueblo. Hoy en día, si tuviéramos que hacer un ejercicio de balance histórico, tenemos que reconocer que esa religión judía ha influido profundamente en nuestra cultura occidental. Por ejemplo, podemos citar como herencia del judaísmo la idea de la supremacía del hombre sobre el resto de la creación, la idea de una historia no cíclica que tiene un principio y un final, o la idea de una relación del hombre con Dios que tiene sobre todo lugar en la práctica moral y no en ritos mágicos y en sacrificios extraños. A los ojos de los romanos, el cristianismo no era más que una especie de herejía del judaísmo. A fin de cuentas, lo único que hacían los cristianos era seguir a un profeta que se llamaba Jesús, que tenía bastante en común con el resto de los judíos. Pero había algo especial en la religión cristiana, algo especial. Y conviene recordarlo. Primero, sus seguidores insistían en que su profeta había resucitado después de haber sido crucificado, porque era el Hijo de Dios. Segundo, que esa encarnación de Dios en un hombre no era algo mítico, sino algo histórico. Hay que ponerse en lugar de los romanos. ¡Qué cosa más rara! Y tercero, esa religión era ecuménica y universalista, a diferencia del judaísmo. Pero si son judíos, ¿por qué quieren predicar a los gentiles? Y por último, esa religión era trinitaria. Es decir, un solo Dios y tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El filósofo Rémy Braque hacía una analogía muy interesante que nos invita a la reflexión. Consideraba que los judíos son a los cristianos lo que los griegos a los romanos. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque los griegos fueron los creadores de la filosofía.
cuando los romanos conquistaron Grecia, se sintieron fascinados por esa filosofía y comprendieron que era muy superior a lo que ellos conocían. Y ellos se convirtieron entonces los continuadores y los universalizadores de la filosofía griega. Pues bien, los cristianos, recogiendo la religión judía, la abrieron al mundo. Y la abrieron al mundo como los romanos abrieron la filosofía griega, sin poner límites. Y por tanto, esa religión cristiana es una religión continuadora de la judía, pero superadora, universalizadora. Por otro lado, también hay que decir, porque estamos hablando de la dimensión histórica de esta realidad, que el papel histórico de Jesús en los últimos años ha experimentado una gran renovación en el mundo de la universidad, en el mundo de la academia, en el mundo de las ciencias, gracias a las hipótesis de René Girard. René Girard planteaba el estudio de la figura de Jesús no desde la perspectiva de la religión, sino desde la perspectiva de la antropología. Y René Girard se daba cuenta de una cosa. A lo largo de la historia ha habido chivos expiatorios que han sido sacrificados por las comunidades para poner fin a una violencia fruto de una rivalidad mimética. Y decía, Jesús también fue un chivo expiatorio. Como han habido otros chivos expiatorios a lo largo de la historia, pero el chivo expiatorio que es Jesús es el definitivo, el diferente, el que rompe la dinámica de los chivos expiatorios, porque después de Jesús ya no hay otro chivo expiatorio más. Porque él, Jesús, ha demostrado la mentira del chivo expiatorio para intentar poner límite a la violencia que asola a la humanidad. Y es que en las sociedades primitivas el mecanismo que encontraban las religiones para poner límite a la violencia entre unos y otros era buscar a alguien que pagara el pato, un tercero, el débil, al que le acusaban de ser la causa de todo el conflicto y que sacrificándole y luego recuperando ritualmente año con año ese sacrificio, se lograba poner límite a esa violencia. Ahora ya no hay. ¿Por qué? Ya no hay posibilidad de un chivo expiatorio. Porque Jesús nos demuestra que nosotros solo podemos hacer frente a esa violencia que nos asola desde el inicio de los tiempos hasta hoy, fijándonos en un modelo. El modelo de Jesús, que es el Hijo de Dios encarnado. Es un modelo que en vez de generar violencia, genera paz. Y solo cuando lo olvidamos o lo tergiversamos, seguimos en esa escalada, en esa dinámica de violencia sin fin. Claro, evidentemente cuando los primeros antropólogos culturales, los primeros filósofos, los primeros historiadores se encontraban con estas hipótesis, ¿de esto qué es? Pero cuando se empieza a investigar, se va reconociendo que encaja, que es verdad, que esto es así, que hoy en día todavía seguimos intentando buscar un chivo expiatorio que pague los patos de esta violencia que parece que no tiene fin. Pero nos damos cuenta de que no hay un tercero que tiene que pagar los patos, que la violencia que nos asole solo se puede resolver con el amor que nos mostró Jesucristo. Porque solo imitando a Jesucristo podemos salir de la espiral de violencia. Cualquier otra imitación nos imita a querer tener lo que tiene el otro, arrebatarle lo que es, lo que tiene, y al mismo tiempo, en tanto que el otro se niega a aceptar eso, generamos una espiral de violencia sin fin. Si nosotros nos observamos la historia, es un sinnúmero de rivalidades. Romanos y cartagineses, católicos y protestantes, y así continuaríamos. Derechas e izquierdas, en todos los niveles de la realidad siempre estamos con esta rivalidad. Bien, todo esto para poner en valor esto que estoy diciendo. Fijémonos desde la perspectiva histórica de nuestras raíces cristianas, para darnos cuenta de la riqueza de ideas, la riqueza de perspectivas, la riqueza de puntos de vista para poder comprender mejor el mundo que vivimos. Claro,
hablamos de la universalización del mensaje de Jesús. Y también hay que reconocer los 3 momentos históricos por los cuales el cristianismo, en vez de acabar siendo una secta judía, acabó siendo una religión de aspiración universal. Y esos 3 momentos del cristianismo históricos son momentos que nos invitan también a la reflexión. No es simplemente recordarlos. El primero, el éxtasis de Pedro. Cuando vio en el cielo un lienzo lleno de animales y una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Así nos dicen los Hechos de los Apóstoles. Claro, esto para los judíos era algo increíble, es impuro, comer animales impuros. Pero Pedro lo interpretó, no estamos hablando de animales. Fíjense qué importante, interpretar la realidad para poderla comprender. Y Pedro comprendió que ese sueño no hablaba de animales, hablaba de seres humanos. Y le decía: Pedro, lleva la buena nueva a los impuros, es decir, a los no judíos, a los gentiles. Se había roto la primera barrera. La primera barrera que limitaba el cristianismo al mundo judaico. La segunda barrera, otro sueño, otra cosa extraña. Nos lo dicen así, una inspiración, un sueño, algo. Nosotros los que tenemos fe sabemos que Jesús, que Dios nos habla de la manera más insospechada y sabemos que dice: esto no me lo invento yo, esto no es una imaginación, pero la tengo. La segunda, en sueños se le apareció a Saulo, a San Pablo, a Saulo de Tarso, un macedonio, y el macedonio le dice: ven a Europa. Claro, en ese momento Saulo no sabía hacia dónde predicar, hacia el este, oriente o hacia occidente, Roma. Y el macedonio le dijo: ven aquí con nosotros. Y dio el paso. Y fue a Europa. Y tercer, último momento que quiero señalar, porque me sigue pareciendo desde la primera vez hasta hoy como algo extraordinario. Cuando Pablo de Tarso se presenta en el Areópago de Atenas y ve la figura, la estatua del Dios desconocido, y predica sobre el Dios desconocido y dice: ese Dios desconocido yo os los voy a dar a conocer. Y el resultado fue, ya lo sabemos, un fracaso absoluto. Lo que os dijera: este tío, no sé cómo le dirían, hoy en día diríamos, le falta algo, Tamajara, qué raro, o como es un mundo posmoderno, será su verdad. Cada uno tiene la suya, allá lo que cuente, ¿no? Bien, es que claro, no era fácil, y esto es muy importante, no era fácil que quienes no conocían el mensaje de la cruz llegaran a dar su vida por ese mensaje. La evangelización, nosotros sabemos que no fue fruto del poder o la fuerza de los más poderosos, de los líderes, de los más ricos, de los gobernantes. No. Sabemos que se hacía, digámoslo así, en la gente más humilde. Sabemos que la evangelización se producía pues entre los compañeros de trabajo, entre los amigos, entre las familias. El esclavo convertía al amo o el amo convertía a su cuñado. Así. Gente que compartía la vida cotidiana con los paganos. Y así se fue extendiendo, hasta tal punto que cuando llegó a las personas que podemos considerar hoy en día, a los filósofos, los intelectuales, en principio parecía duro. Esto va en contra del intelecto, va en contra de la filosofía aristotélica. Y fueron los primeros cristianos los que dijeron: no lo vamos a rechazar, vamos a entrar en diálogo con la filosofía y vamos a intentar interpretar la fe cristiana, esa fe que surgió en Palestina, en términos intelectuales y religiosos, intelectuales y filosóficos. Y claro, el cristianismo, lejos de rechazar la filosofía griega, la acogió. Y de todos ellos, pues hay que señalar, solo por resaltarlo, pues la figura de San Agustín, modelo de ese ejercicio de integrar una filosofía pagana con una religión cristiana, porque nos daba un mensaje que quiero recordar hoy en día,
La religión cristiana no va en contra de la razón, hasta tal punto no va en contra de la razón que el máximo exponente de la profundización en la importancia de la razón, que es la filosofía griega, que hasta hoy en día sigue estando presente en cualquier filósofo, no fue rechazada por el cristianismo. Hasta tal punto la expansión de la fe cristiana fue una expansión por los corazones, por la amistad, sin hacer ruido, que no puedo dejar de mencionar pues estos párrafos de la conocida Carta a Diogneto, que muchos de ustedes seguramente conocerán, pero que nos sigue pareciendo algo fascinante a los historiadores. Esa carta escrita hacia el año 200, estamos todavía en el Imperio Romano, estamos hablando de una religión nueva en el seno de una civilización distinta que es pagana a la civilización grecolatina. Dice esa carta: los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres, porque no habitan ciudades exclusivamente suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás, sino que habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le cupo, y adaptándose en vestido, comida y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestra de un tenor de peculiar conducta admirable y, por confesión de todos, sorprendente. Mas, para decirlo brevemente, lo que es el alma en el mundo, esos son los cristianos en el mundo. Lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. El alma está esparcida por todos los miembros del cuerpo y cristianos hay por todas las ciudades del mundo. Habita el alma en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Así los cristianos habitan en el mundo, pero no son del mundo. También hay que decirlo, y no nos puede sorprender, que el cristianismo era difícil de entender, pero arrastraba. Y por tanto podía generar rivalidades, violencia, miedos. Y por eso los cristianos tuvieron que sufrir persecuciones. Hasta que en el año 313 el emperador Constantino, en el edicto de Milán, toleró el cristianismo. La convirtió en religión que se podía practicar sin ningún tipo de persecuciones. Y más adelante, ya el emperador Teodosio la convertiría en la religión oficial del imperio. Pero eso no significa que todos se hicieran cristianos. Significa que el esfuerzo de evangelización tenía que seguir presente y tenía que seguir activamente siendo desarrollado por los cristianos. ¿Por qué? En primer lugar, porque había invasores germánicos que traían otra religión. Ya no había que convertir a los romanos, había que convertir también a esos paganos que estaban entrando en tromba por las fronteras del Imperio Romano. Pero también había que hacer frente a las herejías, a los herejes, a los que tienen una visión que no era la que Jesús había predicado del Evangelio, los gnósticos, los maniqueos, los arrianos, etc. Y por eso fueron necesarios una serie de concilios que hay que recordar, el Nicea en 320 o el de Constantinopla en el 381. Todo esto para darnos cuenta de las dificultades, darnos cuenta de la importancia, darnos cuenta del esfuerzo y darnos cuenta también de cómo era ese mundo, para entender estas raíces de las que hablamos. Y con esto paso al otro que les quería comentar, el papel de la Iglesia Católica. El papel de la Iglesia Católica en esta visión que estamos poniendo en común sobre las raíces cristianas de Europa. Como decía al principio, la Iglesia Católica fue la constructora de una nueva civilización. Y esto es muy importante darnos cuenta de lo siguiente. La Iglesia Católica no era una organización creada para construir civilizaciones. Podemos decir que fue una misión no prevista. La historia la fue conduciendo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no era ni menos ni más que la comunión de los que creían en Jesucristo. Y jamás se les podía pasar por la cabeza de vamos a construir una nueva civilización, ¿no? Simplemente hacían lo que les movía el corazón. Hacían lo que les llamaba a hacer el Espíritu Santo. Pues bien, ¿por qué? ¿Por qué la Iglesia Católica se convirtió en la constructora de una civilización? Por dos razones. Primero, porque en esos años difíciles y oscuros
que siguieron a la caída del Imperio Romano de Occidente, es decir, del año 476 en adelante, donde el poder central ha quedado desaparecido y por tanto lo que ocurre es, digamos así, la fragmentación del poder en reinos germánicos, reinos bárbaros independientes y que guerrean entre sí, donde los niveles de vida van para atrás, donde la violencia es algo cotidiano, donde las expectativas de vida se reducen a lo mínimo, donde la pobreza, fruto de los saqueos, de la destrucción, se generaliza, donde las ciudades se despueblan. Pues bueno, la única institución que de modo generalizado valoró y preservó lo más valioso de la cultura grecolatina fue la Iglesia Católica. La Iglesia que preservó textos paganos, la Iglesia que hizo todo lo posible para que lo que habían ido construyendo los filósofos, los intelectuales, los poetas, los escritores grecolatinos no se perdieran. ¿Y por qué lo hacían? No porque fueran cristianos, sino porque eran humanos. Porque la Iglesia Católica reconocía en esos autores paganos el valor de lo humano que ellos defendían. La segunda causa fue porque la Iglesia Católica en esos momentos oscuros fue la única institución que de manera organizada difundió una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de entender la realidad, unos nuevos valores, unos nuevos criterios de comportamiento. Ya no se habla de que si crees en Dios o crees en Jesucristo, vive de otra manera, compórtate de otra manera. Tu vecino no es tu rival, sino tu hermano. No tienes que estar pensando en qué te va a quitar o qué le vas a quitar tú, sino tienes que pensar en qué le puedes ayudar o en qué él te va a poder ayudar. Claro, de modo natural, la educación fue recayendo en manos de la Iglesia Católica. Las instituciones de la Iglesia Católica, que en principio estaban orientadas a enseñar la fe cristiana, también empezaron a enseñar todo lo importante que nosotros consideramos que tiene que estar presente en la educación. Los valores, los criterios de comportamiento, los conocimientos, para entender dónde estamos y entender para qué estamos. Y entender cómo debemos comportarnos en la vida. Yo quisiera comentarles un ejemplo para que no sea solo una especie de abstracción o de ideas más o menos generales sobre esa época. Pongámonos en el año 592. Un ejemplo de lo que les digo, repito. La ciudad de Roma está siendo asediada por un pueblo germánico y además germánico, digamos así, heavy. Permítame la palabra. Es decir, dentro de los germanos había más brutos y menos brutos. Pues en el ranking de brutos, quienes asediaban Roma estaban en el top, los lombardos. En aquellos tiempos, Roma formaba parte del Imperio Romano de Oriente, porque había sido, hacía unos años, reconquistada por las tropas de Justiniano. Pues bien, en ese momento, cuando aparecen los lombardos, desaparece toda presencia bizantina o romana de Oriente. Ya no hay poder político, ya no hay soldados. ¿Qué va a pasar a Roma? Los romanos, ¿qué hacen? La ciudad va a ser asaltada y va a ser arrasada hasta el último rincón. Así son los lombardos. No hay soldados bizantinos, no hay nadie que les defienda. ¿Y qué hace el pueblo romano? Acude a la máxima autoridad, que no era política, pero era autoridad. Acuden al Papa. Acuden al Papa Gregorio Magno y le piden ayuda. Y Gregorio dice, pues si yo estoy aquí para catequesis, ¿qué me están pidiendo? Pero lo entiende. Es la única autoridad que puede hablar a los lombardos. Y se va a hablar con los lombardos. No lleva ni un soldado, no lleva armas, no lleva ejércitos, pero lleva su autoridad. Y hablando con los lombardos, negocia una paz. Y la negocia. Y llegan a un acuerdo. Y el acuerdo es que los lombardos no van a asaltar Roma.
no la van a asediar, no la van a destruir. Y Roma, a cambio, va a pagar un tributo anual. Y al mismo tiempo va a permitir y va a organizar las cosas de tal manera para que los lombardos puedan tener tierras y se vayan asentando y con el paso del tiempo se vayan convirtiendo. Roma se salvó. Claro, Roma no era autoridad política, pero tenía ese prestigio, esa autoridad social que le hacía ser escuchado. Ese papa de Roma. Por tanto, ¿qué es lo que pasó en los siglos posteriores? Que las autoridades eclesiásticas, en virtud de esa ascendencia social, en virtud de esa capacidad de liderar a seres humanos porque eran educadores, fue llevada en muchas ocasiones a ejercer papeles políticos que, hay que decirlo, pudieron desvirtuar su misión, pero que en todo caso eran imprescindibles para que esa civilización se fuera consolidando. Claro, nosotros hoy podemos decir, bueno, estos obispos que se metían a señores temporales y se metían a guerrear, vale, pero ¿y si no eran ellos, quiénes eran? ¿Cómo se constituía un orden político estable en un mundo donde había un vacío de autoridad y de poder impresionante por culpa de la devastación de las invasiones germánicas? Pues ahí está. Bien. Para finalizar en esta reflexión del papel de la Iglesia Católica, yo quisiera comentar también el papel del monacato, los monasterios. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a nuestras órdenes religiosas, en monasterios, en conventos, pues bueno, vida monástica. Parece como que es una vida que se aleja de la realidad que nos toca vivir en el día a día. Pero sin embargo, la historia nos enseña y nos dice que estos monjes fueron claves para construir una nueva civilización. ¿Por qué? Porque en esos momentos que hablábamos de destrucción y de desaparición de la civilización, esos monjes no solo preservaban en los textos escritos de los clásicos griegos y romanos, sino que también enseñaban a vivir a la gente que los rodeaba. Y los primeros monasterios fueron los irlandeses. Esto que estaba comentando, los irlandeses. Irlanda fue evangelizada después de Roma. Y cuando esos años oscuros, mucho del cristianismo se estaba perdiendo en el continente, los monjes irlandeses volvieron al continente a predicar la fe. Pero no solo predicar la fe, a enseñar a vivir. ¿Por qué? Porque los lugares donde estaban estos monasterios eran lugares donde la economía florecía, donde la gente que vivía alrededor aprendía a cultivar la tierra. La gente que vivía alrededor aprendía a compartir los bienes. Incluso reconocían, o mejor dicho, aprendían los valores que los monjes les transmitían y que aplicaban en sus vidas. Y claro, así hay que hablar de San Benito. San Benito, como otro de las grandes figuras de la historia de Europa y figura clave de las raíces cristianas. Porque los benedictinos, la orden de San Benito, fue distribuyendo por toda Europa esa nueva cultura. Los monasterios benedictinos no solo eran focos de evangelización, sino focos de irradiación de esa nueva cultura que se estaba construyendo, que era la cultura europea, la cultura cristiana occidental. San Juan Pablo II así valoraba la labor de Benito. Decía, Benito supo aunar la romanidad con el Evangelio, el sentido de la universalidad y del derecho con el valor de Dios y de la persona humana. Con su conocida frase, ora et labora, reza y trabaja, nos ha dejado una regla válida aún hoy para el equilibrio de la persona y de la sociedad, amenazados por el prevalecer del tener sobre el ser. Es tiempo de concluir. Yo espero y deseo que después de este brevísimo repaso sobre la Europa posterior a la desaparición del Imperio Romano de Occidente, la Europa que construía una nueva civilización, la Europa que se nutría de la religión cristiana,
Fue una Europa que superó muchísimas dificultades, dificultades semejantes a las que hoy podríamos tener. Por eso yo quiero hablar de esperanza. Tenemos que tener esperanza, porque el cristianismo hoy en día está lejos de ser una religión muerta. Para el cristianismo no importan las cantidades, no importan los números. Lo que importa son los planes de Dios. No hay nada fácil que no se pueda tornar difícil, y no hay nada difícil que se pueda tornar fácil. Hoy en día los retos son diferentes, pero análogos a los que tuvo que sufrir Europa en los primeros tiempos. Por eso estoy firmemente convencido de que el cristianismo no va a desaparecer. Y es más, en la Europa del siglo XXI, aquejada de tantas dificultades, sufriendo estas guerras que hemos mencionado al principio, estas guerras culturales, el cristianismo está llamado no a excluir, sino a integrar, no a perseguir, sino a propiciar el diálogo, no a servir al poder político, sino a convertirse en su conciencia crítica. ¿Por qué? Porque el cristianismo es amor, un amor que lo supera todo, y donde hay amor hay esperanza. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna preguntita, encantado. Bueno, después de esta magnífica conferencia que nos ha dado, yo creo que ha puesto muchas cosas sobre el tapete. De todas maneras, yo antes de darle la palabra a ustedes quisiera decir que qué importante es que recuperemos la tradición cristiana, como nos ha demostrado él. Claro, si no lo enseñamos, si no nos dejan que se enseñen las raíces cristianas de Europa, si nos las están amputando y vendiéndonos otras cosas, cuesta que nuestros jóvenes, que todos estos se incorporen a el mensaje, a la importancia que tiene nuestra tradición cultural, que es una tradición, como él ha dicho, de amor. Bueno, tenemos un ratito para que hagan ustedes sus preguntas. A ver quién empieza. Sí. Bueno, Consuelo. No, siempre. Habla un poco alto, Consuelo. Refiriéndonos a esta última parte, que el cristianismo en Europa que se mantiene, que tiene que ser integración, amor, que sea de todo. Los retos de Europa ahora mismo es la invasión que tenemos de los inmigrantes, otras culturas distintas, no inmigrantes, otras culturas distintas. Entonces, la esperanza que podemos tener es que la Iglesia, el cristianismo, sea la conciencia de la política, no haga política, ¿no? Eso es lo que he entendido. Entonces, la esperanza es que pues una fuerza cristiana muy fuerte que nos ayude a salir de todo esto, ¿no? Claro, hay que entender que el cristianismo es la inspiración para encontrar las soluciones a los problemas que nos asolan. ¿Qué quiere decir esto? Que venga gente no tiene por qué ser malo, pero también puede ser malo. Es decir, que vengan gente con otras culturas, con otras maneras de ver la realidad, puede ser bueno y puede ser malo. ¿Cómo podemos hacer para que sea beneficioso para ellos y para nosotros? Pues no por donde lo hacen, no diciendo cualquier cultura igual, no diciendo es lo mismo, porque ese es un falso multiculturalismo. Tampoco puedes decir que no venga nadie, que no pase nadie, vivir en tu Torre de Marfil. Sabemos que eso no funciona. Luego entonces, ¿qué hacer? El cristianismo nos da las claves. Hay que descubrir los cómo. ¿Qué quiere decir? Que hay que acoger, que hay que respetar, pero pedir que te respeten. Que hay que proponer, pero también exigir. Que hay que poner las reglas del juego. Que hay valores que no se pueden renunciar. Es que nosotros en nuestra cultura no los tenemos. Pues se siente. Es que no vamos a renunciar a ellos. Es que si vienen a Europa, no vienen
solo a, digamos así, a sobrevivir, a tener un dinerillo para no morirse de hambre. Qué pena, ¿no? Siendo cristianos, si tienen la oportunidad de conocer nuestros valores, ¿no vamos a defenderlos? ¿No vamos a proponérselos? Claro, no es lo mismo proponerlos que imponerlos. Es decir, volvemos a lo que he dicho al principio, no se trata de imponer. ¿Por qué? Porque la verdad se impone por sí misma, porque el amor todo lo puede. Y nosotros decimos, bueno, es que no nos van a hacer caso. Mira, recordemos los primeros tiempos. ¿Más difícil que con Roma? ¿Más difícil que con Roma? Esto está chupado. Lo que pasa es que no sabemos buscar la fuente de las soluciones. Intentamos buscar, digámoslo así, medidas políticas inspiradas solo por el plano de lo político. No somos capaces de trascender al plano antropológico, porque esa persona que viene aquí, es verdad, desde otra cultura, no la puedes deshumanizar. Es decir, pedirle que se olvide, que rechace su propia cultura. No, hay que tender el diálogo, proponerle. ¿Por qué? Porque eso puede ser fecundo. Porque la nuestra cultura, y lo hemos hablado, vive una tradición, pero no vive fosilizada. La tradición no es, no toco nada. No, la tradición es recibo lo que he heredado para, transformando con la realidad presente, lo entregue a las nuevas generaciones para que sigan continuando. ¿Por qué? Porque es la fuente de inspiración. Pero la tradición no es el decálogo de las reglas que no puedes dejar de hacer en todo momento. Es nuestra inspiración. Por eso, que es lo que planteo. Claro, un problema difícil, si uno busca soluciones fáciles o soluciones en un plano de la realidad, pues ¿qué es lo que ocurre? Pruebas y fallas, y claro, y seguirás equivocándote. ¿Por qué? Porque estamos en otro problema. Y por eso no estoy diciendo, los políticos, qué torpes son, porque es tan complicado, porque la propia Europa está sufriendo un conflicto y entonces la propia Europa no sabe por dónde tirar. ¿Por qué? Porque si uno dice A, el otro dice B, y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo reconocer la verdadera Europa, como decía, de la falsa Europa? Estudiándolo. Cuando digo estudiándolo, tomándotelo en serio, no dejándote llevar por consignas. Claro, ¿qué es lo que ocurre? El camino fácil. El camino fácil del cual nadie puede excluirse. Y dice, no, yo no lo voy a recorrer. El camino fácil es una consigna, insiste, manipula y ya consigue un voto. Y lo estamos viendo. Si esto es verdad, no puedo renunciarlo. Pero es que pierdes votos. No pasa nada. Ya lo ganaré. ¿Por qué? Porque la verdad se impone. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que aquellos que se dejan guiar por los votos, tarde o temprano, en tanto en cuanto sus propuestas son falsas, la realidad es terca y lleva a los resultados esperables, es decir, fracaso. Es evidente. Y esto es lo importante, porque no se trata de, es que lo nuestro es nuestra opinión. No es nuestra opinión. Tenemos, y esto es lo importante, un valioso depósito, que es la verdad de la fe cristiana. Y si nosotros como cristianos consideramos que nuestra fe no es la verdad, otra cosa es que hayamos reconocido y recogido la riqueza de nuestra fe, que nos falta mucho. Pero no podemos olvidar esto. Y hoy en día, ¿qué es lo que ocurre? Como estamos en esa guerra, lo que importa es que no importe la fe. Entonces, bueno, tú eres cristiano, pero como si eres budista, da igual. Y además puedes cada día ser de una cosa diferente, si da lo mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Subjetivizar algo que es superior a nosotros, algo que está por encima de nosotros. Claro, y entonces por eso es lo interesante. Porque cuando uno es cristiano de verdad, lo es en donde le toque. Ya sea un político, ya sea un profesor como nosotros, o ya sea un empleado en una empresa cualquiera, o lo que es más importante, un padre de familia o un abuelo. A mí, yo recuerdo una cosa que comentaba el vicario de la, no me acuerdo la vicaría, donde cuando estaba impartiendo la confirmación a mi hijo y a sus compañeros de colegio, etcétera, decía lo siguiente: en la Rusia comunista, después de desaparecer el comunismo, y ya lo sabemos, el cristianismo había sido perseguido y al poco tiempo floreció.
¿y cómo ha sido posible? Y le dijeron, pues muy fácil, el ateísmo es la religión oficial, los padres de los niños eran ateos, pero sus abuelitos no. Y entonces los abuelitos le enseñaban el cristianismo a los nietos, porque como los papás estaban trabajando, los niños estaban con los abuelos. Y no se perdió. Claro, esto no es ninguna estrategia. Es decir, no está deliberadamente planificado. Lo que se estaba planificado era cerrar los templos, cerrar las iglesias, sí que era planificado. Pero lo que no era planificado es que los abuelitos fueran defendiendo en sus hijos el depósito de la fe cristiana. Por eso digo que en el fondo el cristianismo no es la solución en tanto en cuanto te da la receta. Es donde te tienes que inspirar para encontrar la solución al problema que te aqueja. Y en este caso es un problema social importante. ¿Sí? La sociedad que estamos y que yo creo que siempre hemos estado, es decir, hay como muchas caras, muchos aspectos, muchas ideas, pero yo creo que viendo las cosas un poco panorámicamente, yo creo que lo primero también es educar en el respeto, porque de esa manera la verdad padece pero no perece. Es decir, si nos escuchamos, comprenderemos también los puntos de vista, que es natural que cada uno los tiene, porque, claro, llevamos cultura y llevamos historia cada uno desde que nacemos. Entonces, y vemos a través de la historia, como siempre, ha sido esa lucha, es decir, que la vida es lucha, pero continuamente. Y dices, Dios mío, pero ¿cómo me defiendo de tantísimas cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que me ha parecido muy bonito y que ha sido como un enfoque también que recoge todo lo que usted ha estado diciendo, es decir, el amor, ¿no? Porque dice, ¿qué es el amor? Porque yo conozco los aspectos del amor, pero ¿qué es realmente? Y yo pensándolo he dicho, digo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Es Dios? Porque ¿quién es el que es? Yo soy por participación, pero Él es lo que es. ¿Y qué es? Amor. Entonces, efectivamente, cuando ese es el foco que a todos nos ilumina, pues vemos que yo tengo una camiseta azul marino, que la otra la tiene verde, y desde ese punto de vista vemos la realidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que el respeto y luego la libertad, porque si no es libertad, ¿cómo voy a construir yo lo que soy? Así es. Estoy de acuerdo. Efectivamente es la clave, porque nuestra fe, la clave no es una serie de principios teóricos, sino la experiencia de una realidad, que es que Jesús resucitó y nos enseñó su amor. Y ese amor, al comunicarse en nosotros, hace que nosotros le devolvamos en nuestros hermanos el amor que hemos recibido de Él. Claro, ¿esto cómo es? Pues los de fuera, si no lo ven, pues no lo saben, porque no se puede explicar. Pero dirán, yo no lo puedo explicar, pero se lo veo en este. Yo se lo veo en esta persona y no sé si lo saben ustedes. ¿Cuántos musulmanes reciben la ayudita de Cáritas? Y se acercan a las parroquias a recibir tal. Y el musulmán está agradecido. Y el musulmán no odia a los cristianos. Esa persona está recibiendo el amor de Jesucristo y le están ayudando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los musulmanes, pues mira, ¿quiénes son los musulmanes? Mi hermano que me está pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos tratando de determinar por la inteligencia racional qué religión es más verdadera o menos verdadera, sino simplemente estamos cumpliendo una misión que inexplicablemente se nos ha dado. Inexplicablemente, porque eso no tenemos respuesta, pero la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente, a nosotros a lo mejor lo único que nos toca es ayudar a una persona necesitada. Y al político le tocará otra cosa, pero es lo mismo, en su plano. A nosotros nos toca promulgar leyes, pero sí nos toca algo. Y al que es político no puede decir, no, yo doy una ayuda a una persona que he visto necesitada en la calle, pero como político no me pringo. No, es tu responsabilidad. Y la responsabilidad ya no se trata de ser más intelectual, sino de vivir más la fe con el corazón, con el amor. Estoy de acuerdo. Pero es que yo veo un problema, que
Europa no tiene natalidad, los niños van naciendo menos niños, las familias son un niño, 2 niños por niño. Y los musulmanes pues vienen con muchísimos niños. Entonces, esta cultura pues está como más focalizada hacia sus mezquitas, su religión, y no se integra en la cultura europea. Europa se está ahora mismo no hay niños, nada más que mayores. Llegará un momento en que, como no se crean nuevas criaturas, se desnaturalizará todo, porque ellos, su religión no la dejan. Estoy de acuerdo. Digámoslo así, el dato más claro e evidente de que tenemos una profunda crisis moral es este. No tenemos niños. No tenemos niños porque hay una crisis moral profundísima y hace que la maternidad y la paternidad sea un problema, no una misión. Y claro, si es un problema, se intenta evitar. Mejor un perrito, que da menos guerra. Entonces, claro, pero vienen los otros, efectivamente, para avisarnos y nos decir. Y además, sí, el mundo siempre es complicado, antes de una manera es de otra, pero la complicación del mundo de Europa es esta. Es un problema tan grave que solo viendo lo que está ocurriendo somos conscientes de nuestro problema, porque es que si no hubiera ningún musulmán ni nada, pues nada, tan felices, sin tomar en cuenta lo importante que es eso. ¿Y qué es lo que pasa? Ese problema moral ¿no tiene solución? Sí la tiene, ya lo creo que sí. Ya lo creo que sí. Ahora, es que no se ponen las medidas, que se pongan. Es que nadie quiere, pues tendrá que ir alguien que quiera. Pues tendrá que ser alguno de nosotros. Un ejemplo. Y vuelvo a lo que les decía al principio, pues me tendré que comprometer. Pero es que yo no estoy en política. Bueno, pero ¿tienes algún amigo? Pues ya está. ¿Qué importa? Vuelvo a repetir el principio. No se trata de los números. Es que yo influyo poco. Eso solo lo sabe Dios. Pero si yo tengo una responsabilidad, no voy a dejar de asumirla. Y mi responsabilidad solo es, a lo mejor, una tarde tomando una cerveza con unos amigos. Con unos amigos, estaba diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque en el fondo, si nos fijamos, esa crisis es el fruto de muchas microcrisis. Es decir, el hecho de que no queramos tener hijos, ¿esto qué es? La microcrisis de uno y otro que se va sumando y que no quiere tener hijos. ¿Por qué? Porque estamos construyendo una sociedad que le está diciendo, mira, es que es un problema. Y por tanto no se trata de, qué egoístas, no, es una crisis cultural. Porque podían pensar de otra manera o podían comprometerse de otra manera si lo descubrieran. Y sin embargo, pues estamos en un entorno donde efectivamente es que es así. Es que si, voy a tener hijos, pero ¿y dónde vivo? Pues si no tengo dinero para comprarme o para pagar un alquiler, ¿qué hago? Pues evidentemente, pues ser egoísta. No tiene dinero. Pues claro, ¿qué estamos construyendo? Por tanto, también en la que a nosotros nos corresponde, también somos cómplices de crear una situación así. También somos cómplices. Y por tanto, no se trata, claro, de decir, yo estoy en un bando, yo estoy en otro. Yo tengo que defender esos valores incluso contra mí mismo, porque en muchas ocasiones a mí mismo me contradigo y digo, hay que ver, no se pueden tener hijos, pero a mí, ya soy mayor, digo, a mis hijos que no tengan más hijos porque la vida se les va a complicar. No, con 2 ya es suficiente. Yo no puedo decir que con 2 es suficiente, que ya van 6. Entonces, si el abuelo dice, ya van 6, pues algo estamos haciendo. En vez de decir, qué alegría, tienes 6, y luego por dentro sabes, la que le espera. Bueno, pero no se lo dices. No se lo dices. ¡Ánimo! Papá, que ya estoy embarazada. Entonces, ¡qué alegría, hija! Yo lo digo porque yo, es verdad.
mi abuela se enfadaba cada vez que mi madre se quedaba embarazada. Y entonces le daba pavor a mi madre decirle, oye mamá, que estoy esperando a otro. Y es porque mi abuela era una adelantada de su tiempo. Sabía lo que decía y dijo, ¡jolín, es otro problema! Es verdad, otro problema. Es así. Nosotros hemos convivido con una musulmana, una estudiante americana, y bueno, ha vivido el Ramadán, pues bueno, no comían, en fin. Pero nosotros teníamos que demostrar que éramos cristianos, y siempre bendecíamos la mesa. Yo le decía, bueno, es el Dios, tú eres un Dios, nosotros tenemos un Dios que es el mismo Dios, lo único que ellos, pues no sé cómo le llamarán, pues, Alá, ¿no? Algo así. Alá. Entonces ella estaba muy respetuosa. Ella no lo... Sin embargo, pues... Yo digo una cosa, el amor de Dios todo lo puede, y no sabemos cuál es el plan de Dios para esa persona. Con lo cual, que muera musulmana o no muera musulmana, solo está en las manos de Dios. Lo único que sé es que sí puede hacer el bien. De hecho, estoy recordando hace poquito la madrina de una promoción de mi universidad del grado en Relaciones Internacionales es una antigua alumna musulmana que estudió con nosotros toda la carrera y que ha estado trabajando y ahora mismo, trabajando en organismos internacionales, actúa como en una especie de institución que fomenta el diálogo y el encuentro, ayuda a evitar conflictos. No ha habido ninguno. ¿Qué? Que no ha habido ninguno. Me reía mucho y todo muy bien. Claro, por tanto, hacer el bien uno no sabe. Claro, es decir, aquí no se trata de etiquetas, aquí no se trata de amar. Y si nos ama un musulmán, bienvenido sea. Es así porque el amor de Dios todo lo puede. Hasta en la historia, a propósito del ciclo de conferencias, el sentido cristiano de la historia. ¿Alguna pregunta más? Pues, bueno, yo más que una pregunta, como antes, al comienzo de la conferencia, ¿no? Las dificultades para la evangelización en aquellos primeros tiempos del poderoso Imperio Romano, ¿no? Y los cristianos pues que eran tan pocos, ¿no? Y sin embargo parece increíble, pero lo consiguieron, ¿no? La verdad es que una explicación simplemente humana yo creo que sería difícil de dar, ¿no? Ahora, pues efectivamente la tarea que hay que hacer es inmensa, pero al fin y al cabo hay millones de cristianos en Europa, ¿eh? Otra cosa es que tengamos que vivir más a fondo nuestra fe, ¿eh? Y como decías, ¿no? Es una cosa que nos tiene que afectar a todos, sentirnos todos comprometidos, ¿no? Porque a la medida en que vivamos con más seriedad y alegría nuestra fe, pues evidentemente contribuiremos mucho a esa nueva evangelización, ¿no? Que aparecía y que está necesaria. Muy bien. Si queréis añadir alguna cosa más. Pues yo también quisiera hacer, bueno, aparte de agradecer todas las aportaciones que se han hecho, parece que hay una cosa latente, como se ha hecho las preguntas, ¿no? Lo de la inmigración, los problemas, esto del multiculturalismo. El problema que tiene Europa, no sé si nuestra Europa cristiana está más dentro que fuera, o viene más de dentro que fuera. Yo creo que este ciclo de conferencias va a intentar ayudar a resaltar la importancia de reevaluar los valores cristianos de nuestra civilización, porque es lo que está afectado en los cimientos, ¿no? Como se puede ver, ¿no? Hoy la mayor parte de la gente no conoce todo esto que hemos estado hablando. Nuestros jóvenes en la universidad, yo pertenezco a la universidad pública, de estas cosas es que ni las conocen. Son prisioneros de las ideologías, que las ideologías se les revelan como un sustituto de la religión. Es su nuevo credo. Y por tanto, en esas ideologías que muchas llevan la bandera del redentorismo, quieren redimir a la humanidad, quieren redimir a la humanidad, es el sustituto espurio, y como el profesor ha explicado, que forman parte de esa Europa cristiana que no es la verdadera, no es la auténtica. Nuestras raíces no las podemos perder, las tenemos que recuperar. Si son sólidas y fuertes, no, el problema no está en fuera, sino está en nosotros. Recuerdo solamente, como se ha demostrado aquí, el Imperio Romano no cayó por los bárbaros, el Imperio Romano cayó
porque por dentro estaba carcomido. Cuidemos nuestra civilización, que esa carcoma no puede, poniéndome yo en el plano más pesimista y no es tan esperanzador como el profesor López, pero que sea un aviso a navegantes. Cuidemos esto, nuestra civilización es rica, hermosa y sobre todo lleva un mensaje de amor, que no lo perdamos por el mensaje que hoy nos están vendiendo de este multiculturalismo que muchas veces es de odio. Bueno, y con... Yo siempre pienso mucho en Lepanto. En la batalla de Lepanto. Orar y rezar todo el mundo, porque además dicen, yo he leído esto mucho, que cuando el presidente Trump, el día de las elecciones 2016, cuando él estaba con su gente allí, ella estaba con la Shia, y estaban esperando resultados, y él iba aquí abajo, y ella iba aquí arriba, pero a cierta hora de la tarde empezaron a emitir desde el este de Estados Unidos, emitir una sesión de oración a favor de Trump por todo el mundo. Y eso era gente muy de fe, the Tea Party, ¿no? Y bueno, y se emitió y empezó a hacer Trump así y ella así y al final. La oración. Muy bien, muchas gracias.